Sí, estas enseñanzas sí las voy a pasar en vivo. Nomás la enseñanza, no todo el culto. Nomás la enseñanza la vamos a pasar en vivo y la vamos a dejar grabada. También estas 6 enseñanzas que voy a estar dando concernientes a este libro. Faltó alguien porque yo tengo un libro más. Y es que faltó alguien. Ahora voy a tener que enseñarle a Dani. Gloria a Dios. ¿Se acabaron los libros? Sí, ok, entonces tengo que ordenar más. Amén. ¿Todos los que querían libros lograron adquirir, tomar uno? ¿O alguien no pudo tomar uno que quería uno? ¿Todos? Ok, muy bien. De todos modos tengo que ordenar porque me los están pidiendo, amén, en las otras iglesias. Así que tengo que ordenar más. Ya cuando me lleguen, si alguien quiere uno más para regalar o algo, pues se lo hago saber. Amén. Gloria a Dios. Ok, hermanos. Bueno, vamos a orar. Amén. Padre mío, te doy gracias por la bendición que nos das de estar aquí en tu casa el día de hoy, miércoles, día de enseñanza, día de estudio. Te pido, Padre mío, que abras nuestra mente, nuestro entendimiento para poder recibir la sabiduría, el entendimiento, las revelaciones y misterios, Padre mío, de tus sagradas escrituras. Ayúdame a mí, Señor, a hacer un buen trabajo para que el pueblo pueda entender las palabras que salgan de mi boca, Padre, y sí edifiquen sus almas, Señor mío, y más que nada te dé la gloria a ti en todo, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, el día de hoy, como hice mención de, vamos a iniciar el estudio del nuevo libro que saqué, Los Rudimentos de la Doctrina de Cristo. Amén. Este libro, hermano, está basado en Hebreos capítulo 6, verso 1 al 2. Si usted abre su libro, amén, allí va a encontrar la escritura en la primera página. Amén. En Hebreos capítulo 6, verso 1 al 2. Amén. ¿Está mirando el versículo? Amén. Lee así en el nombre de Jesús. Por tanto, dejando ya los rudimentos. Rudimento significa lo elemental, el fundamento. Amén. La esencia de algo. Dejando ya los rudimentos, o sea, fundamentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Amén. No echando otra vez. O sea, lo que el apóstol a los hebreos está diciendo, hermano, amén, es que este pueblo, amén, al cual estaba escribiendo, ya tenían que tener noción y entendimiento de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ya tenían que conocer bien los fundamentos de la doctrina de Cristo. Amén. Él nos está revelando y nos está enseñando que no se puede avanzar a más, hermano, si no tenemos el conocimiento de estas doctrinas. Amén. Y sin el conocimiento de estas doctrinas, hermano, si uno trata de crecer, amén, en lo que la palabra de Dios nos enseña, muy probable vamos a caer en malas doctrinas. Amén. El propósito de tener un buen fundamento es que se pueda hacer una buena construcción, ¿verdad que sí? Amén. Si hay un mal fundamento, pues no se va a hacer una buena construcción. Amén. Algo que nos puede asegurar, hermano, de que tengamos una sana doctrina, mantengamos una sana doctrina al transcurso de nuestra cristiandad, hermano, es siempre conociendo y manteniendo los fundamentos. Amén. Y el apóstol, hermano, aquí hace referencia a 6 fundamentos, 6 rudimentos de la doctrina de Cristo. Amén. En otras palabras, hermano, toda iglesia que dice tener la doctrina de Jesucristo tiene que tener estas 6 doctrinas. Tiene que tener estos 6 fundamentos. Si estos 6 fundamentos, hermano, no están establecidos en cualquier dominación, en cualquier organización,
Si estos 6 fundamentos no están establecidos, hermano, no es doctrina de Cristo. No es doctrina de Cristo. Amén. Tiene que tener estos 6 fundamentos. Y continúo leyendo y dice, y hace mención ya de estas 6 doctrinas que son los rudimentos de la doctrina de Cristo. Dice, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, esa es una. De la fe en Dios, esa es la segunda doctrina, el segundo fundamento. De la doctrina de bautismos, esa es la tercera doctrina, el tercer fundamento. De la imposición de manos, esa es la cuarta doctrina, el cuarto fundamento. De la resurrección de los muertos, la quinta doctrina, el quinto fundamento. Y el sexto, del juicio eterno. Estas 6 doctrinas, hermano, todos ustedes se las tienen que saber. Todos, hermano. Estas 6 doctrinas, toda persona que se hace llamar cristiana se lo tiene que saber. De hecho, estas 6 doctrinas es lo primero que todo convertido debe de aprender. Todo convertido. Yo sé, hermano, que usualmente en organizaciones, amén, tal vez usted ya ha visto esto. Amén, tienen libros para nuevos convertidos, ¿verdad? Y esos libros están basados conforme su perspectiva de lo que un nuevo convertido necesita aprender y entender, porque es nuevo. Amén. Pero la realidad de las cosas, iglesia, es que la Biblia ya revela que es lo primero que un nuevo convertido necesita aprender. La Biblia ya lo revela, hermano. Amén. Como rudimentos de la doctrina de Cristo. Lo fundamental, lo esencial, lo básico. Amén. Estas 6 doctrinas es lo que cada uno de ustedes se debe de saber de corazón. Es lo que le va a ayudar, hermano, a interpretar más sanamente la palabra del Señor y no caer en doctrinas o interpretaciones incorrectas. Amén. Y el día de hoy vamos a estudiar el primer capítulo de este libro, donde tocamos el tema de la primera doctrina, el primer fundamento, el cual el apóstol le llama el arrepentimiento de obras muertas. ¿Estamos en el primer capítulo? Amén. Bueno, introducción. El arrepentimiento es uno de los pilares más importantes en la vida cristiana y es el primer fundamento mencionado en Hebreos capítulo 6, verso 1. Esta es la primera doctrina de los rudimentos de la doctrina de Cristo, el primer fundamento el cual el apóstol a los hebreos hace mención de. Y creo que es la primera, hermano, de la cual hace mención, porque literalmente el arrepentimiento es el primer paso a la salvación. Es el primer paso a la salvación, hermano. El arrepentimiento está ligadamente, íntimamente conectado con la fe. Cuando uno recibe fe en Jesucristo, hermano, tiene que surgir el arrepentimiento. Amén. Es lo que la fe debe de producir en la vida de esa persona. Un arrepentimiento, amén, que, amén, nos hace aceptos a la salvación en Cristo Jesús. Este fundamento, hermano, es tan importante que literalmente sin arrepentimiento no hay salvación, hermano. Amén. Y uno dirá, no, la Biblia dice que es sin fe. Pero el arrepentimiento va con la fe, hermano. Fe no es, hermano, vivir a tu manera, hacer las cosas a tu manera, nunca buscar de Dios, amén, simplemente decir que yo creo que Él existe, ya soy salvo. Eso no es fe. La fe, hermano, es una vida transformada. La fe es una vida entregada y comprometida a Dios. La fe es una vida llena del Señor, lo cual nos lleva al primer paso y al primer fundamento de la doctrina de Cristo, que es el arrepentimiento. Continúo leyendo. Sin embargo, hablando del arrepentimiento, no se trata solo de un simple cambio de comportamiento, sino de un cambio profundo de corazón y mente, que nos lleva a abandonar las obras muertas y a caminar en el nuevo nacimiento
que ofrece Cristo. Amén. Arrepentirnos, hermano, tiene que ver con un cambio de comportamiento, pero no es solamente un cambio de comportamiento, es también un cambio de corazón. Amén. Un cambio de corazón, amén, en el cual te lleva a hacer estos actos, este nuevo estilo de vida con motivos correctos, como la fe, el amor hacia el Señor. Porque si el arrepentimiento fuese simplemente un buen comportamiento, déjeme decir, hermano, que hay muchos seres humanos en esta tierra que no creen en Dios, que no temen a Dios, pero tienen cierto buen comportamiento. Mantienen cierta ética en su vida humana. Pueden ser respetuosos, pueden cuidar a mamá y papá y cuando ya están ancianos, pueden darle ofrenda al necesitado, o sea, muestran cierto buen comportamiento. Amén. Mas sin embargo, no temen a Dios, no quieren nada que ver con el Señor, no creen que Él es vivo y verdad, no creen que solo en Él hay salvación, pero muestran cierto buen comportamiento. Amén. Pero el arrepentimiento del reino, el arrepentimiento, hermano, de la palabra del Señor, no es tan solamente un buen comportamiento, sino que es un buen comportamiento acompañado por un corazón agradable a Dios, acompañado por un corazón que ahora está enamorado de Dios, que ahora desea a Dios, que ahora, hermano, quiere dedicarse al Señor. Y entonces ese comportamiento tiene valor, tiene propósito en la vida de esta persona. En este capítulo exploraremos qué significa este arrepentimiento, cómo se relaciona con el nuevo nacimiento y su importancia en nuestra vida espiritual. Vamos a definir arrepentimiento. El arrepentimiento, según el Nuevo Testamento, proviene del griego metanoia, que significa un cambio de mente, un giro en dirección. Amén. Lo que esta palabra da a entender es una transformación completa. Amén. Una transformación tanto exterior como interior. Un cambio de mente, un cambio de corazón. Amén. Que hace, hermano, que cambies el rumbo de tu vida y la perspectiva de la vida. Que cuando antes, hermano, te complacías en las cosas malas, ahora te complaces en las cosas buenas. Cuando antes ignorabas a Dios, ahora buscas siempre del Señor. Implica más que remordimiento, es una transformación completa del corazón, de la mente y las acciones. Es una obra sobrenatural, hermano, que acontece en la vida de la persona que le abre su corazón a Dios. Le abre su corazón a Dios, la fe se activa y da a nacer al arrepentimiento que trae la vida nueva o el nuevo nacimiento en el Señor. Este cambio de vida es fundamental para entrar en una relación correcta con Dios. Sin este cambio, sin este arrepentimiento, sin esta transformación, hermano, nunca el hombre llega a conocer a Dios. Sin esta transformación, hermano, no puede haber una conexión con el Espíritu Santo. Sin esa transformación no se puede recibir revelación de la palabra, revelación del Señor. Esta transformación es necesaria. Jesús lo dijo de esta manera: no puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Esa palabra ver quiere ver que no puedes experimentar las cosas de Dios sin ser transformado. No puedes transformarlo, no puedes experimentar los dones, no puedes experimentar las revelaciones, no puedes experimentar el Espíritu Santo, no puedes experimentar el reino de Dios. No puedes experimentar a Dios en tu vida sin primero pasar por una transformación.
Por eso es que el ser humano apartado de Dios, hermano, no puede conocer a Dios. El ser humano apartado de Dios no puede experimentar a Dios. El ser humano apartado de Dios no puede llegar a sentir el Espíritu Santo. Porque antes de poder ver el reino, de experimentar el reino, de sentir el reino, de recibir los beneficios del reino, tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que venir una transformación a la vida de la persona. Este cambio de vida es fundamental para entrar en una relación correcta con Dios. En la Biblia el arrepentimiento está inseparablemente conectado con la salvación, hermano. Amén. Que va la fe, hermano, porque sabemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Amén. Obviamente, hermano, cuando una persona es capaz de arrepentirse y recibir esa transformación total en su vida, es porque recibió fe en el Señor, hermano. Amén. Porque entonces ese acto no sucedería. Porque se va a arrepentir a alguien y va a cambiar tan drásticamente cuando no ha creído. Obvio, ¿verdad? Si una persona llega a pasar por esta transformación, hermano, es porque la salvación ha llegado a su vida. Es porque la fe del cielo le ha sido impartida a su corazón por medio del Espíritu y la palabra de Dios. Pero en la Biblia el arrepentimiento está inseparablemente conectado con la salvación. Antes de experimentar el nuevo nacimiento es necesario reconocer la pecaminosidad de nuestras acciones y decisiones y hacer un giro intencional hacia Dios, abandonando toda clase de obras muertas. Y todo esto, hermano, sucede, amén, cuando usted y yo decidimos creer en el Señor. Amén. Viene este cambio sobrenatural en la vida de la persona, la cual es capaz de arrepentirse. O sea, cambiar de mente, cambiar de corazón. Amén. Y pasar por esa transformación del nuevo nacimiento. Amén. Donde de ese punto en adelante sus sueños cambian. Sus metas cambian, sus anhelos cambian, su perspectiva de la vida cambia. Amén. Cuando antes todo lo que pensaba era en parranda, ahora todo lo que piensa es sentir el Espíritu Santo. Cuando antes en todo lo que pensaba era pornografía, ahora todo lo que piensa es hacer las cosas bien delante de Dios. O sea, hay un giro total en su vida. Una transformación sobrenatural, hermano, que es producida por la fe, que trae ese arrepentimiento que requerimos y necesitamos para nacer de nuevo. Esto es, hermano, lo que introduce la salvación. Hay un mal concepto hoy en la iglesia tradicional, hermano, que cuando queremos presentar la salvación a personas, tienen la tendencia de decir: ¿quién quiere venir y aceptar a Jesús como su Señor? Y pasan las personas: no, yo quiero aceptar y esto, Jesús, Señor, me arrepiento de mis pecados, entra a mi corazón, yo creo que tú eres Dios. Amén. Allá de salud. Y nunca se arrepiente, nunca es transformado, nunca pasa por ese nuevo nacimiento. Hermano, no le miento, yo creo que yo hice esta oración como 10 veces. Y nunca fui cambiado, nunca fui transformado. Lea el libro de los Hechos, hermano, y miren cómo los apóstoles evangelizaban. Y nunca va a encontrar que digan: ¿qué quiere pasar a decir que y aceptar a Jesús como su Señor? No, hermano, donde quiera que iba Pedro, donde quiera que iba Pablo, donde quiera que iba Felipe, le decían: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Así es como introducían la salvación, hermano. Porque eso es el inicio de ser salvo, hermano. El pasar por ese arrepentimiento, por ese cambio, por esa transformación que sucede cuando uno, hermano, le abre su corazón al Señor y cree en Dios. Entonces esa fe hace por ti lo que tú por mucho tiempo no pudiste hacer: cambiar.
ser libre, amar a Dios, empezar a buscar de su presencia. Esa es la introducción a la salvación. Y no me malentiendan, hermano, no estoy diciendo que está mal decir, hay que orar, Señor Jesús, necesito como... No están, esas oraciones no están malas, hermano, pero no introducen la salvación, hermano. Hay miles de gente que hace una oración y como yo, hermano, la hacen a cada iglesia que van. La hacen a cada conferencia que van. ¿Y por qué la siguen haciendo? ¿Por qué la siguen haciendo? Porque nunca han cambiado, hermano. Nunca han sido transformados. Nunca han pasado por ese arrepentimiento. No dudo que a uno o a dos haya funcionado, hermano, y que cuando dijo esto, realmente abrió su corazón y pasó por un cambio instantáneo, hermano, y algo sobrenatural. No dudo que a uno o dos haya pasado, hermano, porque la oración tiene poder. Pero no es la manera de introducir la salvación, hermano. La manera de introducir la salvación es: te tienes que arrepentir de tus pecados. Tienes que creer en el Señor Jesucristo y bautizarse en su nombre para recibir perdón de pecados. Aleluya. Es lo que los apóstoles hacían, hermano. Es el ejemplo que se da y es el ejemplo que se debe de seguir. ¿Qué son las horas muertas? Las horas muertas mencionadas en Hebreos capítulo 6, verso 1, que es la primera doctrina de los rudimentos de la doctrina de Cristo, el arrepentimiento de las horas muertas, se refieren a cualquier obra o acción que esté desconectada de la vida de Dios, es decir, acciones que no provienen de una relación viva y vivante con Él. Esto incluye tanto los pecados evidentes como las buenas obras realizadas con motivaciones incorrectas. Obras muertas, hermano, habla de todo acto, de toda obra que no tiene valor ante los ojos de Dios. Por eso es muerta. No tiene valor ante los ojos de Dios. ¿Qué obra como seres humanos podemos ejercer que no tienen valor ante los ojos de Dios? Obras pecaminosas. Las obras pecaminosas son obras muertas, hermano, porque ante los ojos del Señor no son correctas. Porque son desagradables ante Dios y llevan a muerte. Llevan a muerte, no a vida eterna. Pero no tan solamente obras pecaminosas, hermano, pueden ser obras de muerte, sino también obras, hermanas, o obras que tal vez no sean pecaminosas, pero por no ser realizadas con motivaciones correctas, siguen siendo muertas. Porque no están siendo hechas en la vida de tal persona con fe o con amor hacia el Señor. De nada te sirve congregarte, hermano, si no lo estás haciendo por amor a Dios. Una nueva alma se entiende, hermano. Está llegando. Y si abre su corazón, se va a enamorar de Dios. Va a pasar por ese arrepentimiento, por ese nuevo nacimiento. Y después de eso, su congregar, hermano, no va a ser, amén, porque un día decidió entrar por esas puertas, amén, porque pasó y le llamó la atención la música, sino que su congregar de allí en adelante va a ser porque tiene amor por Dios y quiere entrar por esas puertas para alabar a Dios. Pero cuando nos congregamos, cuando cantamos, cuando servimos, cuando damos, hermano, y no estamos haciendo tales obras con el corazón correcto, es una obra muerta. Aunque por naturaleza se vea buena, pero por no ser motivada por el corazón correcto, hermano, es una obra muerta. ¿Por qué es muerta? Porque no estás agradando a Dios al estar haciéndolo. Y porque no va a producir vida en ti, sino muerte. Y tal vez, hermano, sea esto hasta más severo que los pecados evidentes, porque los pecados evidentes son evidentes, pero estar haciendo una buena obra sin buenas intenciones
son aún más difíciles, hermano, de detectarlas. Obras de la carne, siguiente página. Las obras muertas pueden ser claramente identificadas en las obras de la carne que Pablo describe en Gálatas, capítulo 5, verso 19 al 21. Estas se incluyen inmoralidad sexual, impureza, idolatría, enemistades y otras conductas que no glorifican a Dios. Estas acciones son manifestaciones de una vida alejada de la voluntad de Dios, de una vida sin arrepentimiento. Toda persona sin arrepentimiento, sin una vida en el Señor, hermano, vive ya sea en todas estas cosas de las cuales hace mención o en varias o algunas de ellas. Casi todo el ser humano apartado de Dios es idólatra. Es más, muy probable todos, hermanos, de una manera u otra, todo ser humano apartado de Dios es idólatra. El ateísmo es idolatría, porque el ateísmo es adoración de sí mismo. Imágenes, dinero. ¿Cuánta gente hoy en día tiene relaciones sexuales sin casarse? Es algo tremendo, hermano. De hecho, la sociedad y la psicología del mundo te enseña, primero ten sexo antes de casarte. Es el consejo que te dan. Únete con esa persona, primero vive con él, vive con ella, trátense y después deciden si se casan o no se casan. Pero ¿sabe cuál es el fruto del mundo? Muerte, hermano. Por estar haciendo estas cosas, el divorcio ha aumentado entre la sociedad. Pero cuando se hacían las cosas de la manera bíblica, casi no había divorcio. Porque la manera de Dios siempre es mejor, hermano. Aun cuando la necedad del hombre no pueda verlo. Pero cuando no hay arrepentimiento, hermano, los frutos de la carne se hacen evidentes. Dices que crees en Dios, pero andas todo borracho. Ahí está el catolicismo, hermano. Todo católico dice que cree en Dios. Todo católico dice que cree en Dios. Pero están allá en el antro, en el bar, bailando la quebradita, bailando darle más gasolina, tomándose un shot tras otro shot tras otro shot. Además, hasta ellos mismos hacen esos eventos. Y cuando no hay arrepentimiento, hermano, es lo que se refleja en la vida del hombre. Las obras muertas, las obras que desagradan a Dios, las obras que son evidentemente pecaminosas. Pero las obras muertas, hermano, no tan solamente son las obras de la carne, sino que también son obras religiosas sin vida. Sin embargo, las obras muertas también pueden ser obras religiosas hechas sin fe ni relación real con Dios. Jesús condenó a los fariseos por realizar actos de justicia externa, sin tener un corazón verdaderamente arrepentido y entregado a Dios. Mateo 23, 27. Así, el legalismo vacío y los rituales religiosos sin sinceridad también son obras muertas. O sea, uno puede hacer actos religiosos, hermano, que en su naturaleza son buenos, como el orar, como el diezmar, como el congregarte. En su naturaleza son buenos. Los fariseos lo hacían. Daban su diezmo, se congregaban en la sinagoga y oraban muchas veces durante un solo día. Mas sin embargo, ninguna de esas obras eran agradables a Jesucristo. No porque por naturaleza no eran buenas obras, sino por lo que había detrás de esas obras. Que no había un amor sincero hacia Dios. Que no había un
hacia Dios, sino que todos esos actos eran simplemente promovidos por cultura, por religión, por tradición. Que esto es, hermanos, lo que muchas religiones afuera tienen: el catolicismo, el mormonismo, los testigos de Jehová. Tienen actos buenos, religiosos, como la oración, como el ayuno. También se congregan, ¿verdad? Tienen esos actos religiosos, pero aún así siguen siendo obras muertas, hermano. Porque el corazón con el cual lo están haciendo todo, hermano, no es un corazón, hermano, transformado, un corazón apasionado y dedicado al Señor, sino que simplemente es una religión, simplemente es una tradición y una cultura para sus vidas. Para algo dice la Biblia, hermano, que no somos salvos por medio de las obras, sino por medio de la fe. ¿Por qué, hermano? Porque la fe es lo que va a promover que tus obras sean hechas con los motivos correctos. Mientras que la fe sin obra es ¿qué? ¿Pero las obras nos salvan? No, sino que la fe. Pero la fe sin obras es muertas, porque la fe automáticamente produce obras, hermano. Y una de las primeras obras es el arrepentimiento. Pero cuando hay obras sin fe, miren, aquí está lo tremendo. No se puede tener obras sin verdadera fe. Si hay verdadera fe, va a haber obras. Pero se puede tener obras sin tener fe. Esa me encantó. Esa no está en el libro, apúntela, hermano. Fíjese, hermano, qué tremendo. Si hay verdadera fe, tiene que haber obras. Pero puede haber obras sin fe. Y cuando hay eso, hermano, que hay obras, pero sin fe, sin un corazón apasionado y enamorado por la voluntad de Dios, por el corazón del Señor, aunque estas buenas obras, aunque estas obras sean buenas, son muertas delante del Señor. Porque no están siendo hechas con los motivos correctos, sino que el Señor, como los fariseos, les dice: ciegos. Arrepentimiento y el nuevo nacimiento. El arrepentimiento es el paso clave que lleva al nuevo nacimiento, hermano. Nuevo nacimiento implica nacer de lo alto. Nacer de lo alto implica, hermano, que tú pasas por una transformación, tanto interna como externa, que te enamora de la voluntad de Dios, hermano, para que tú comiences a ejercer una vida nueva en Jesucristo. Que te empuja a bautizarte en el nombre de Jesús, a ser sumergido en agua, que te empuja a buscar el don del Espíritu Santo, que te empuja a congregarte, a orar y a ayunar, que te empuja a estudiar la Biblia, a amar, a servir y a perdonar. Jesús dijo en Juan 3:3: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede verlo, no puede experimentarlo, no puede vivirlo, no puede entenderlo. Esto es locura para él. Este nuevo nacimiento implica tanto el bautismo de agua como el bautismo del Espíritu, pero comienza con un arrepentimiento genuino, hermano. Genuino. La salvación, hermano, inicia desde el momento que esa persona fue transformada. Escuchen muy bien esto, hermano, porque aquí mucha gente se confunde y hay tanto debate en esto en organizaciones y entre teología. Amén. La salvación inicia desde el momento en que la persona es transformada por el poder de la palabra y el Espíritu Santo. O sea, desde el momento
que experimenta ese arrepentimiento del cielo. Desde allí inicia la salvación. Pero si realmente llegó la salvación y se arrepintió, hermano, va a ser confirmado con el hecho de que ahora él comienza a cumplir la voluntad de Dios y decide bautizarse en el nombre de Jesucristo y decide buscar el don del Espíritu Santo y decide comenzar a congregarse, decide comenzar a servir. Por eso el Señor dijo, hermano, el que cree ser bautizado será ¿qué? Salvo. Porque si la fe realmente vino en la vida de esa persona, recuerda, la fe produce ¿qué? Obras. Obras. So, esa fe te va a llevar a ¿qué? A bautizarte. Pero después dice, y el que no crea no será ¿qué? Note que no dijo, y el que no cree y no sea bautizado. ¿Por qué no dijo eso? Porque automáticamente Jesús está diciendo, si no hay fe, no va a haber obras. Es lo que te está diciendo. Si no hay fe, no va a haber obras. Ni se va a bautizar. Y va a buscarse lleno con el Espíritu Santo. Los apóstoles, hermano, no fueron salvos el día de Pentecostés. Los apóstoles fueron salvos desde el momento en que la palabra de Jesucristo los transformó. Jesús mismo les dijo, ustedes son limpios por la palabra que les he dado, por la palabra que ellos creyeron. ¿Y qué sucede cuando tú recibes salvación? Eres hecho santo, eres hecho limpio, eres hecho puro. Ellos recibieron la salvación, hermano, desde el momento que pasaron por esa transformación, por creer la palabra de Jesús. Pero esa transformación los llevó a bautizarse, los llevó a esperar el don del Espíritu Santo, hermano, en el aposento alto. Y empezar su ministerio hasta recibir ese poder. O sea, si realmente, hermano, la salvación llega a tu vida, va a ser confirmada por las obras y los actos que Dios demanda de sus creyentes. No hay tal cosa, hermano, ya me arrepentí, pero hoy no estoy listo para bautizarme. No. Si ya te arrepentiste, hermano, tiene que mirarme el deseo luego, pastor, son las 12 de la noche, pero vamos a la playa. ¿Qué fue lo que le dijo el eunuco a Felipe? Oye, yo ya creí, lo que me predicaste estuvo tremendo. ¿Te han oído la historia de Felipe el eunuco? Que el eunuco le pregunta a Felipe qué significaba lo que estaba leyendo, y entonces Felipe le revela que estaba hablando del Mesías y le introduce el Evangelio, y entonces el eunuco le dice, oye, ¿y quién pide que yo me bautice? Ahí ya quería. Y se bajaron ahí el agua que había, vámonos, no sé si estaban limpias o sucias, pero ¿por qué había tan deseo de este varón de bautizarse? Porque había experimentado arrepentimiento. Porque había entrado la salvación a su vida. Porque había recibido una fe genuina en Jesucristo. Así que la salvación, hermano, inicia desde que ese arrepentimiento llega a la vida de la persona. Allí inicia. Pero la salvación en sí es todo un proceso, hermano, el cual tiene un inicio y una consumación. En sí la salvación no se va a consumir totalmente, hermano, hasta que Jesucristo vuelva. Y la salvación es un proceso en el cual obviamente necesitas bautizarte. Pero solamente se debate esto, hermano, porque dice, bueno, si esta persona llegó a la iglesia y pasó por la transformación, era un drogadicto, un pandillero, y ese día que escuchó la palabra, Dios lo tocó y lo cambió totalmente. Ya no quería nada que ver con las drogas, nada que ver con la pornografía, nada que ver con las pandillas, estaba llorando. Que ya que le enseñásemos más de la palabra, ya estaba pidiéndose una célula en casa.
Y me dijo, pastor, ya quiero bautizarme. Ok, me dijo, te bautizo el próximo culto. Y resulta ser que saliendo de la iglesia pasa un accidente automovilístico, de automóvil, y muere. ¿Se fue al infierno? No. Pues obviamente que no, hermano. Obviamente que no. Pasó por el cambio, pasó por la transformación. Si Dios lo cambió es porque Dios lo aceptó. Pero ahora viene una persona y dice que se arrepintió. Oh, que ya tengo a Cristo en mi corazón. Nada, pastor, pero no estoy listo para bautizarme, denme unos meses. Nada, ahí ya estamos hablando diferente. Y usualmente se debate. Oh, es que si es necesario o no es necesario. Y yo les digo, es que depende del contexto. Todo lo que la Biblia demanda de nosotros es necesario. Es necesario. Es necesario que te bautices. Es necesario que recibas el don del Espíritu Santo. Es necesario que te congregues. Todo lo que la Biblia demanda de nosotros es necesario, hermano. Pero también tiene que ser aplicado en su contexto. Porque qué tal que le pase así a una persona, hermano, que se arrepiente, pasa por esa transformación, pero pasa por un accidente a la hora de salir de la iglesia y muere. Pues conforme tu teología legalista se va al infierno. Pero miramos que en la cruz se salvó un malhechor sin la oportunidad de bautizarse y sin la oportunidad de recibir el don del Espíritu Santo. Pero se salvó porque pudo hacer algo, pasar por una transformación. Allí en esa cruz fue transformado, hermano. Y se dio cuenta, ¿sabes qué? Yo merezco pasar por esto. Yo merezco morir de esta manera. Pero este no lo merece. Eso es un cambio, hermano. Eso es una transformación. Así que sí, todas las cosas de Dios son necesarias, hermano, para salvación. Pero tenemos que saber aplicar todo en su contexto, hermano. Para nunca caer, hermano, en una interpretación legalista, pero balanceada y tampoco liberal. Como aquellos que dicen que el bautismo tampoco no es necesario. No, cálmate. Tienes que mantener las cosas en su contexto. ¿Amén? Al decir yo que el bautismo no es necesario para la salvación, yo estoy diciendo que no es necesario obedecer a Dios para ser salvo. Eso es incorrecto. Se tiene que saber interpretar conforme la situación, conforme el contexto. Amén. Pero el arrepentimiento, hermano, la salvación inicia desde el arrepentimiento. Desde allí, hermano, comienza el nuevo nacimiento. Y obviamente si esa persona realmente pasó por esto, pues va a ser confirmado y se va a bautizar en el nombre de Jesús y va a buscar recibir el don del Espíritu Santo. Continuó el nuevo nacimiento, transformación total. El nuevo nacimiento es el proceso por el cual somos hechos nuevas criaturas en Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, lo puede leer allí. Ya no vivimos conforme a la carne, ni hacemos obras muertas, sino que somos guiados por el Espíritu Santo. La transformación incluye una renovación interna que se manifiesta en un cambio externo de conducta, actitudes y propósitos. El nuevo nacimiento es el inicio de una nueva vida en la cual vas a ir siendo transformado a la imagen de Jesucristo. Y conforme los años vas pasando, Dios va a ir trabajando en tus pensamientos, va a ir trabajando en tu corazón y va a ir formando más tu carácter, va a ir formando más tu actitud, va a ir formando más tu mentalidad, va a ir formando más tu corazón, en el cual tú vas a ir madurando y creciendo y mejorando en el reino de Dios. Pero el nuevo nacimiento, hermano, que inicia con el arrepentimiento, es una transformación total. No es simplemente un remordimiento, es una transformación. Cuando hablamos de arrepentimiento, hablamos de transformación. No hablamos de que una persona dijo que se sintió mal y punto, y que pidió perdón. Una persona puede sentir remordimiento y pedir perdón y no ser transformado.
Eso no es arrepentimiento, eso no es nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento es más que remordimiento. Nuevo nacimiento es más que perdí perdón. Nuevo nacimiento, arrepentimiento es una transformación. Eso es lo que es, hermano. Amén. Ejemplos bíblicos de arrepentimiento. La Biblia está llena de ejemplos poderosos de arrepentimiento genuino que llevó a una vida transformada. Esto lo vemos en las Sagradas Escrituras, hermano, que arrepentimiento no es simplemente pedir perdón. Arrepentimiento no es simplemente sentir remordimiento. Arrepentimiento es pasar por un cambio, hermano. Aunque nada más haya sido y te haya tocado vivirlo por unas horas como el que estaba colgado en la cruz. Pero es una transformación, hermano. Es un cambio. Y no simplemente remordimiento o sentirte mal por algo. O pedir perdón por algo. Es transformación. La Biblia, hermano, da ejemplo de esto uno tras otro. El rey David, después de su pecado con Betsabé, el rey David experimentó un profundo arrepentimiento que vemos en el Salmo 51. El Salmo 51, hermano, fue la respuesta de David a su pecado. Allí clama por un corazón limpio y un espíritu recto, específicamente Salmo 51, verso 10. Este es un ejemplo de cómo el arrepentimiento nos lleva de las obras muertas, en este caso, adulterio, asesinato, porque eso fue lo que hizo David, cometió adulterio y asesinó, a la restauración de una relación viva con Dios. Amén. Este arrepentimiento que el cual experimentó David, hermano, no fue simplemente remordimiento. Saúl experimentó remordimiento, pero nunca arrepentimiento. Y por eso Dios lo rechazó. David no solamente sintió remordimiento, sino que se arrepintió, hermano. Y no lo vemos volver a cometer adulterio o asesinato. Él se arrepintió, hermano. Reconoció su error. Fue transformado en las áreas que necesitaba ser transformado para no volver a hacer estos actos. Y restableció su relación con Dios. Esto es un ejemplo vivo, hermano, que arrepentimiento es transformación. Ahora, esto también es un ejemplo, hermano, algo muy importante que vamos a hablar ahorita en la vida del cristiano. Que el arrepentimiento, hermano, no es algo solamente del día que naces de nuevo. El arrepentimiento es un estilo de vida para el cristiano. Porque arrepentimiento es cambio, hermano. ¿Y qué cree que Dios va a hacer con usted de lunes a viernes? Los 365 días del año. ¿Qué cree que Dios va a hacer con usted? Lo va a ir cambiando. Lo va a ir cambiando. Y lo va a ir cambiando. O sea, esto de arrepentimiento, hermano, no es solamente para la nueva alma. Esto es un estilo de fe. Este es el estilo del discípulo de Jesucristo. Los primeros convertidos en Hechos, otro ejemplo, hermano, de que arrepentimiento es transformación. En Hechos capítulo 2, después del sermón de Pedro, los oyentes se compungieron de corazón. Esa palabra en griega, hermano, quiere decir que pasó algo aquí adentro. No quiere decir que simplemente sintieron remordimiento, que simplemente sintieron dolor. Quiere decir que algo aquí dentro pasó. Algo aquí dentro pasó tan fuerte que cuando antes no querían nada que ver con el Mesías, ahora estaban preguntando cómo podemos hacer para estar bien con Él. Cuando antes no tenían ningún interés en el Mesías, ahora estaban bien interesados en recibir la salvación de Jesucristo. Ahora estaban bien interesados de conocer de Él. Fíjese nomás, hermano, eso es cambio. Porque tú no te interesas por las cosas de Dios hasta que hay cambio. Hasta que hay transformación, hermano.
Esto es algo por lo cual todos tenemos que pasar, hermano, para llegar a tener interés por las cosas del Señor. ¿Sabes por qué tus hijos no quieren las cosas de Dios? Porque aún no se han arrepentido, amigo. Es así de simple. Y como no se han arrepentido, no tienen interés por las cosas del Señor todavía. Mis padres llegaron al cristianismo, hermano, cuando yo tenía 12, 13 años. Yo nunca le agarré interés a las cosas de Dios hasta la edad de 19 años. Porque a la edad de 19 años fue cuando yo pasé por mi cambio. Fue cuando yo pasé por mi transformación. Pero me llevaban a los 14 y 15 años, hermano, y para mí nada de esto era interesante, para mí todo esto era aburrido. Nada de esto era prioridad, nada de esto era importante. Además, se me hice hasta loco. Porque el Evangelio es poder de Dios para los que creen, para los que han sido transformados. Pero para los que no creen es locura. Te ven hablar en lenguas, no, hombre, está loco, psicópata. Te ven que te caes, no, está loco. Te ven que dices que tienes visiones o que vas a profetizar, no, está loco. No entienden estas cosas, porque aún no ha habido esa transformación que los ayude a entender, a ver el reino. Gloria a Dios. Y estas personas en el libro de Hechos, hermano, capítulo 2, en el día de Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo y bautiza a los apóstoles y empiezan a hablar en otras lenguas, la gente que estaba allí reunida comienza a escucharlos hablar en esas lenguas. Algunos los usaron por estar borrachos. Que de hecho, hermano, explico esto ahorita, porque muchos que no creen en las lenguas dicen que allí solamente estaban hablando idiomas, amén, conocidos a las personas allí presentes, sea griego, arameo, etc. Amén. Mientras que estaban hablando, mira, hermano, la lengua, la Biblia enseña claramente que hay lenguas que podemos hablar, que son dialectos humanos, idiomas humanos. Hay lenguas extrañas. La Biblia lo enseña, hermano. Cuando habla de lenguas, la palabra original tiene que ver con todo esto. Habla de lenguas extrañas. Extrañas, o sea, van a ser extrañas. No va a ser español, no va a ser inglés, no va a ser griego, no va a ser arameo, va a ser extraño. Y hay lenguas angelicales. Lo que sucedió el día de Pentecostés, cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo, hermano, y empiezan a hablar en otras lenguas, muchos de ellos empezaron a hablar idiomas conocidos a las personas que se habían reunido. Pero también muchos de ellos estaban hablando lenguas extrañas, hermano. ¿Por qué creen que los juzgaron por borrachos? ¡Aló! Usemos la cabecita. ¿Tú vas a decir que alguien está borracho por hablar español? ¿Tú vas a decir que alguien está borracho por hablar inglés? ¿Verdad que no? ¿Pero cómo hablan los borrachos? O sea, no nomás hablaron lenguas humanas desconocidas a ellos, pero conocidas a otros, sino entre los que estaban reunidos también hablaron lenguas extrañas y muy probable algunos lenguas angelicales, lo cual lo llevó a algunos a decir: estos están borrachos, porque solamente los borrachos hablan así. Solamente gente borracha habla así de extraña, que no se le entiende nada. Cuando se habla de lenguas, hermanos, se habla de esas tres cosas. Cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo y comienza a hablar en lenguas, uno puede hablar un idioma humano, un dialecto humano desconocido a tu persona. Uno puede hablar una lengua extraña, o uno puede hablar en una lengua angelical. Sea lo que sea de Dios, y va a beneficiar tu vida. Pero cuando sucede eso, hermano, los que estaban allí reunidos, esa gente no se había convertido a Mesías, hermano, no había creído en Jesucristo. Pero escucharon esto.
Algunos se quedaron sorprendidos, hermano, mientras que otros se burlaron. Pues siempre va a haber eso, hermano. Gente va a decir, este loco, mira cómo se mueve, cómo predica, y otros, ay, qué tremendo predica. Siempre va a haber los dos grupos, hermano. Hay unos que los juzgaron, que dijeron, están borrachos, están locos, y otros que se maravillaron. Wow, yo también quiero eso. Y entonces Pedro deja hablar en lenguas y comienza a hablar en el idioma que todos iban a entender. Y comienza a predicarles. Y después que termina el sermón, su predicación fue tan poderosa, hermano, que si recuerdo bien, como 3,000 personas se convirtieron. Pero, ¿sabe qué es lo que pasó, hermano? Que después que Pedro les predica la palabra, esa palabra, hermano, activó la fe en ellos. Que dio permiso a que la palabra que habían dado y el Espíritu Santo los transformase para arrepentimiento y su corazón fuese, como dice en español, compungido, o sea, cambiado. Y fue un cambio tan evidente, hermano, que después están diciendo, queremos saber todo lo que podamos saber de Jesús. Dinos, Pedro, más del Señor. Dinos, ¿qué tenemos que hacer? Esta gente no tenía ningún interés de Jesucristo, hermano. Ninguno. Pero ¿por qué Dios de repente ahora ya tiene interés por el Señor? Porque algo pasó aquí dentro, hermano, después de escuchar la palabra de Dios por la boca de Pedro. Algo pasó que los llevó a arrepentirse, que los llevó a ser transformados, que los llevó ahora a anhelar las cosas del Señor. Y le preguntaron qué debían hacer. Y Pedro respondió, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Hechos 2:38. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este arrepentimiento fue el primer paso hacia la salvación y el nuevo nacimiento para miles de personas. Allí nació la salvación en esas 3,000 personas, cuando ese corazón fue compungido. Después de esto, ellos buscaron el bautizarse en agua en el nombre de Jesucristo y empezaron a buscar el don del Espíritu Santo. La importancia del arrepentimiento continuo. Aunque el arrepentimiento es un paso inicial en la salvación, también es un proceso continuo en la vida cristiana. Es lo que les hacía mención con la historia de David. A medida que caminamos con Cristo, el Espíritu Santo revela áreas de nuestra vida que aún deben ser transformadas. La vida de arrepentimiento es una vida de humildad y dependencia de Dios. Y el arrepentimiento es algo que nunca se acaba, hermano. El día en que tú dejes de vivir en arrepentimiento, vas a dejar de cambiar. Y vas a dejar de avanzar en el reino, hermano. Miren, hermano, nosotros en la cristiandad batallamos mucho con pensamientos que son fortalezas. Pensamientos que a veces nos privan de ciertos actos de adoración. Pensamientos de los cuales, si queremos ser libres, necesitamos un arrepentimiento en esa área. O sea, necesitamos que Dios cambie nuestra manera de pensar en esa área. Hay mucho cristiano, hermano, que se congregue, que lee su Biblia, pero que no puede orar. Batalla para orar. ¿Sabe usted por qué? Porque tiene un pensamiento que le dificulta en su vida el poder vivir una vida de oración. Ese pensamiento es que nunca tengo tiempo. Es un ejemplo. Nunca tengo tiempo. Y como él tiene ese pensamiento arraigado en su corazón, que nunca tiene tiempo para orar, pues aún no ha llegado a vivir una vida de oración. ¿Qué es lo que necesita? Que ese pensamiento sea cambiado. ¿Para ahora qué? Ya pueda empezar a orar. Mientras ese pensamiento no sea cambiado, nunca va a empezar a orar, hermano. Se va a seguir congregando, va a seguir leyendo
Pero mientras ese pensamiento no cambie, mientras no pasa por un arrepentimiento en esa área, nunca va a pasar, hermano, que su vida empiece una vida de oración. Necesita un cambio en ese pensamiento. Y eso es lo que Dios va haciendo con nosotros, hermano. Cuando usted y yo nos mantenemos en arrepentimiento, va cambiando pensamientos que nos privan de ciertas cosas en el Señor y de seguir avanzando y de seguir madurando. Estas personas se detienen de vivir una vida de oración que porque según nunca tenían tiempo. Pero si nos vamos a su smartphone y nos vamos a settings, ajustes, y nos vamos a la sección donde nos enseña cuántas horas al día pasan en su teléfono, se van a dar cuenta que ven su teléfono más de 1 hora por día. Hemos hecho de ellos de 2 hasta 3 horas, hermano. Y dicen que no tienen tiempo para orar, pero nunca se pierden de su show en la televisión cada día, pero no tienen tiempo para orar. No, hermano, no es que no tengas tiempo, es que hay un pensamiento en tu corazón, en tu mente, que te está deteniendo de llevar cierto acto de adoración a cabo. Que mientras Dios no pueda ayudarte a cambiar esa manera de pensar, nunca vas a empezar a orar. Nunca. Y por eso, hermano, el arrepentimiento es un estilo de vida que se debe de mantener vigente en nosotros, porque conforme vamos avanzando en el cristianismo, hermano, hay muchas cosas las cuales Dios tiene que ir cambiando en nosotros para ayudarnos a avanzar y a mejorar. Hay mucha gente, hermano, que no se congrega, pero lee su Biblia, incluso oran, pero no se congregan. ¿Por qué no se congregan? Porque tienen una manera de pensar. Tienen un pensamiento que les dice que no es necesario que se congreguen, que pueden estar bien sin congregarse. ¿Y qué es lo que hace ese pensamiento? Los detiene de llevar cierto acto de adoración y recibir cierto avance en su vida espiritual. Y mientras esa manera de pensar no cambie, nunca se van a poder congregar fielmente. Necesitan ¿qué? Un arrepentimiento en esa área. Y nosotros, hermano, batallamos mucho con pensamientos. De hecho, muchas de las liberaciones que recibimos como cristianos ni siquiera es de demonios, es de fortalezas. O sea, es de maneras de pensar. Es de maneras de pensar, hermano. Con el diezmo es lo mismo. ¿Por qué no diezmamos? Porque piensas que si diezmas te va a hacer falta. Y ese pensamiento hace ¿qué? Que no participes en ese acto de adoración. ¿Cuándo vas a ser capaz de diezmar? Hasta que seas capaz de cambiar esa manera de pensar acerca de eso. Mientras no cambies esa manera de pensar acerca de eso, nunca vas a diezmar, hermano. Porque ese pensamiento, así como detiene a aquel de orar, así como detiene a aquel de congregarse, también al otro lo detiene de diezmar, de ayunar, de servir, de perdonar, etcétera, hermano. Hay tantas cosas que Dios va trabajando en nuestras vidas, en nuestra manera de pensar, que Él necesita ir cambiando en nosotros para nosotros avanzar en estas áreas y mejorar en estas áreas. Pero cuando usted y yo, hermano, perdemos la disposición de arrepentirnos, o sea, la disposición de que Dios siga cambiando nuestra manera de pensar, es cuando te quedas atascado. Vas a llegar a un punto en tu vida espiritual donde ya no vas a poder avanzar más, porque hay ciertas áreas que no estás dispuesto a cambiar tu manera de pensar de ello. No estás dispuesto a cambiar tu manera de pensar, de congregarte. Y si oras, y si lees tu Biblia, pero ahí donde estás, ahí te vas a quedar y nunca vas a avanzar a más. No estás dispuesto a cambiar tu manera de pensar acerca de la oración.
y si te congregas, y si lees tu Biblia, pero nunca vas a experimentar más, porque no estás dispuesto a cambiar esa manera de pensar acerca de la oración y cualquier otra cosa, hermano. Por eso es esencial, hermano, que nos mantengamos en una vida de arrepentimiento, porque incluso yo mismo como pastor, Dios me va a cambiar, hermano. De hecho, diría yo que es sumamente importante que los pastores de la iglesia no pierdan este espíritu de arrepentimiento, en el cual Dios pueda seguir cambiando su manera de pensar. Porque la iglesia es un reflejo del pastor, hermano. Y si el pastor deja de cambiar, la iglesia con más razón va a dejar de cambiar. Y a veces lo que le pasa a los pastores, y me están escuchando por Facebook, es que una licencia y un título los hace suficientemente orgullosos para decir que ya no tienen nada que cambiar en su vida, y estás mal. Tenemos mucho que seguir cambiando nosotros mismos. Mucho que Dios necesita seguir trabajando en mis maneras de pensar. Que si yo no me mantengo humilde, hermano, yo voy a ser necio, yo voy a decir, no, yo no tengo que cambiar eso. Y entonces el ministerio llega a un límite. Porque ¿qué tal los pastores, hermanos, sus ministerios llegan a un límite? Porque dejan de cambiar. Y no permiten que Dios siga operando en ese pensamiento, transformando ciertos patrones de pensar que los puedan ayudar a seguir avanzando y mejorar. ¿Ya se aburrieron o ya se enojaron? Arrepentimiento diario. Primera de Juan capítulo 1 verso 9. Ya vamos a terminar, hermano. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí, hermano, Juan está escribiendo a gente que ya cree, a gente que ya ha nacido de nuevo, a gente que ya ha sido transformada. ¿Sabes lo que te está revelando? Que no importa que ya naciste de nuevo, te tienes que seguir arrepintiendo. Y que para poder, hermano, recibir la ayuda de Dios para seguir cambiando pensamientos en nosotros, tienes que estar dispuesto a reconocer las áreas de pensar que necesitan cambiar en tu vida. Porque mientras tú no estás dispuesto a reconocer eso, hermano, nunca va a cambiar en ti. Porque ahí le estás poniendo una pauta a Dios. No, ahí no te metas. Yo no quiero cambiar mi manera de pensar acerca del diezmo. Yo no quiero cambiar mi manera de pensar acerca de congregarme. Yo no quiero cambiar mi manera de pensar acerca de orar. Yo no quiero cambiar mi manera de pensar acerca de ayunar. Una vez escuché a alguien decir, en el Nuevo Testamento ya no se ayuna. Pues yo miraba que Pablo lo hacía. Pero si tú te aferras a tus pensamientos, hermano, Dios ya no va a poder ayudarte a cambiar esas áreas. Son áreas donde el arrepentimiento no va a poder estar activo, hermano. Tienes que estar dispuesto a reconocer esto. Y que tenemos pensamientos en nosotros, hermano, que necesitan cambiar. Necesitan cambiar. Y cuando tú reconoces eso, tú mantienes un corazón abierto para que Dios siga trabajando en tu vida. Te siga moldeando, sigas mejorando. Y seas un cristiano, hermano, que experimente la exaltación en el reino, porque Dios quiere exaltar en el reino. El que se humilla será que Dios quiere exaltar en el reino, hermano. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando ya no queremos cambiar ciertas maneras de pensar y dejarle que Dios siga trabajando en esos pensamientos, dejamos de humillarnos en esas áreas y detenemos nuestra exaltación en el reino. La detenemos. Arrepentimiento y fruto del Espíritu. El verdadero arrepentimiento da fruto. Juan el Bautista declaró: hace pues frutos dignos de ¿qué? So, si hay arrepentimiento, ¿hay qué? Fruto. Mateo 3:8. El fruto de un arrepentimiento genuino es una vida llena del fruto del Espíritu. Puede ver eso en Gálatas 5, 22, 23, donde se manifiesta amor, gozo, paz y todas las virtudes que reflejan a Cristo. Todos estos frutos que se hacen mención en Gálatas, hermano, tienen que ver con el carácter del Espíritu de Jesucristo.
Si hay arrepentimiento, hermano, se va a reflejar en que tu carácter está siendo formado y formado conforme al carácter del Señor. De hecho, eso es lo que quiso decir el apóstol, hermano, cuando el apóstol dice: y el que no tenga el Espíritu de Jesucristo no es salvo. Está hablando del carácter del Señor, en el contexto. Está hablando de que aquellos que no están siendo transformados a la imagen de Jesucristo, que aquellos que no están reflejando cada día más al Señor, no hay salvación en su vida. Porque Dios te está transformando, hermano, para ser como el Señor Jesucristo. Amén. Y si no estás siendo transformado para reflejarlo en Él, entonces ¿dónde está la salvación en ti? Pues no está. Pero lo que Dios va formando en nosotros, hermanos, es nuestro carácter, nuestra manera de pensar, para que vayamos creciendo en el carácter de Jesucristo, en cómo Él fue, en cómo Él actuó, en cómo Él hablaba, en cómo Él interactuaba con las personas, en cómo Él mostraba amor, misericordia, paz, en cómo Él era paciente, bondadoso, en cómo Él soportaba, en cómo Él no odiaba, en cómo Él perdonaba. Aplicación prácticas, examen personal. Invitar al Espíritu Santo a mostrarte áreas de tu vida donde aún hay obras muertas que deben ser abandonadas. No tengas miedo, hermano, a reconocer que hay ciertas maneras de pensar en tu vida que tienen que cambiar. Yo siempre le oro al Señor y le pido, hermano, que me ayude a tener discernimiento para saber y entender en las áreas de mi vida en que no estoy bien y no aferrarme y hacerme necio a ellas. Y a veces me da miedo, hermano, hacer estas oraciones, porque yo sé lo que esas oraciones implican. Que va a tratar conmigo. Pero también sé que si no oro de esa manera y no abro mi corazón, me voy a quedar atascado y voy a perder más que ganar. Tenemos que mantener una disposición, hermano, y estar dispuestos a reconocer si yo tengo maneras de pensar que el Señor ocupa cambiar. Confesión y arrepentimiento diario. Hacer el arrepentimiento una práctica diaria, confesando a Dios nuestros errores y recibiendo su perdón y limpieza. ¿Sabes, hermano? Desde el día en que tú empieces a pensar que ya eres bueno, te dejas de arrepentir. Desde el día que tú comiences a pensar que ya estás bien maduro, que ya la tienes hecha, dice la Biblia, no te confíes de ti mismo. La Biblia te dice eso. No te confíes de ti mismo. Desde el momento que tú llegas a ese punto, hermano, tú estás abandonando el arrepentimiento. Y el que el Señor siga moldeando tu corazón. Somos malos, hermano, no somos buenos. No te engañes a ti mismo. Reconócelo. No lo sabes todo, hermano. No lo sabes todo, hermano. Aún no has cambiado todo, hermano. Aún no has cambiado todo, hermano. Arrepentimiento diario. Y mostrarlo en tus oraciones, hermano, para que el Señor pueda seguir obrando en tu vida. Fruto del arrepentimiento, buscar maneras de vivir una vida que demuestre el fruto del arrepentimiento genuino. O sea, una práctica sana de nuestra vida, hermano, es esforzarnos en mostrar más las cosas que sabemos que reflejan al Señor y su carácter. Esfuérzate más por amar más. Esfuérzate más por estar en paz con tus hermanos. Esfuérzate más en ser paciente. Esfuérzate más en tener fe. Esfuérzate más en sujetarte. Esfuérzate más en ser misericordioso. Si tú mantienes una práctica, hermano, y constantemente te estás revisando a ti mismo, que te estés esforzando en estas áreas, estas cosas te van a ayudar, hermano,
amén, a mantenerte en un arrepentimiento, te van a ayudar a ir mejorando tu vida, porque en estas cosas la ley no está en contra de ellas. En tales cosas la ley no está en contra, sino que son buenas, hermano. Y es una práctica que usted y yo podemos ejercer en nuestras vidas, hermano, para ayudarnos a mantenernos en arrepentimiento, mantener un esfuerzo vivo por practicar estas cosas, y así no se te olvide, sino que te empujas a ti mismo y te ayuda, hermano, a mantener un corazón abierto. Conclusión: el arrepentimiento de obras muertas es la puerta de entrada hacia el nuevo nacimiento y una vida transformada en Cristo, hermano. Es lo primero que sucede cuando recibes la fe del cielo, la transformación, el arrepentimiento. Sin este primer paso no podemos experimentar el poder del Espíritu Santo ni la plenitud de la vida cristiana. A través del arrepentimiento continuo permanecemos conectados a la vida de Dios, avanzando hacia la perfección y madurez espiritual. Y ahí terminamos el libro. Creo que me brinqué una porción porque se está viniendo a mi mente que no la leí, pero hay una porción, amén, donde yo hablo, si recuerdo bien está aquí, amén, no me equivoqué, amén, de como sin esta transformación, sin este arrepentimiento, hermano, no podemos ni bautizarnos en agua, ni buscar el don del Espíritu Santo. Miren, todos los ejemplos en el libro de los Hechos de gente que se bautizó y de gente que recibió el don del Espíritu Santo fue gente que primero ya se había arrepentido, gente que primero ya había sido transformada. Por ejemplo, los apóstoles el día de Pentecostés, ¿ya habían sido transformados antes de Pentecostés? Sí, hermano. Ellos ya amaban a Jesús, ellos ya creían en Jesús, ellos ya estaban siguiendo las pisadas de Jesús. Ellos primero habían pasado por una transformación antes de recibir el don del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Los 3,000 a quien Pedro les predicó, antes de bautizarse y buscar recibir el don del Espíritu Santo, ¿por qué pasaron primero? Su corazón fue compungido, un cambio interno, y entonces se bautizaron. Y aunque la Biblia no describe, pues sabemos, ¿verdad? Lógico que buscaron recibir de ese don. Pablo, en camino a Damasco, tiene su experiencia donde el Señor lo deja ciego. ¿Qué hace qué? Que él se arrepienta, sea transformado. Y ya está en su casa orando y ayunando a Jesucristo. Cuando antes odiaba a Jesucristo, ahora le está orando y le está ayunando. ¿Qué pasó? Una transformación. Y como fue transformado, se arrepintió. El Señor manda a Ananías para que Ananías que lo bautice en el nombre de Jesús y ore por él para que reciba el don del Espíritu Santo. La casa de Cornelio, hermano. Cornelio era un hombre arrepentido, hermano. El ángel, cuando se le manifiesta, ¿qué le dice? El Señor ha recibido tus oraciones, tus ofrendas. Era un hombre, hermano, que ya vivía para Dios. Lo único que le hacía falta era la revelación del Mesías, porque aún eso no había sido mencionado en sus oídos. Pero él ya tenía a Dios, él ya amaba a Dios. Y tenía una relación sana con Dios al tal grado que sus actos sí eran recibidos, no eran obras muertas, eran obras de vida. Porque Jesús, Dios, recibió todas sus oraciones, recibió todas sus ofrendas. Era una persona, hermano, que ya se había entregado a Dios. Pero vino la revelación del Mesías y ¿qué pasa? Se bautiza en el nombre de Jesús
y desciende el don del Espíritu Santo, los bautiza y empiezan todos a hablar nuevas lenguas. Todos los ejemplos del libro del Hecho, hermano, nos revelan, nos enseñan que antes de que alguien se bautice en agua y reciba el don del Espíritu Santo, primero necesita ser transformado. Primero necesita nacer de nuevo. Primero necesita pasar por arrepentimiento. Si yo bautizo a alguien en agua, hermano, que no ha sido transformado, que no se ha arrepentido, nomás lo estoy mojando, hermano. Es todo lo que estoy haciendo. Nomás lo estoy mojando para que se le quite el calor, por lo demás frío. Pues todo lo que estoy haciendo, hermano, nomás lo estoy mojando. Y por más que trate de orar por alguien y que le sople y le empuje la cabeza para que reciba el don del Espíritu Santo y hable en lenguas, si no se ha arrepentido, si no ha sido transformado, nada va a pasar, hermano. Nada va a pasar. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, no puedes ver el reino. No puedes ver el reino sin antes nacer de nuevo, sin antes ser transformado. No puedes experimentar el reino. Terminamos, hermano. Ronnie, ¿puedes poner esta enseñanza, por favor? Vamos a orar. Amén. Nomás pon esto, yo después ya me encargo de lo demás. Vamos a orar para recoger la ofrenda, los diezmos. Amén. Recuerden que esta mañana, amén, aquí oración.